Bienvenidos a La Entrevista. Este es un servicio de los noticiarios Telediario, Noticiete, T13 Noticias, TN23 y Radio Cadena Sonora, con el único objetivo de servir a ustedes, pueblo de Guatemala, para que conozcan las propuestas de todos los candidatos a la presidencia de este país. Escucharemos los planteamientos de cada uno de ellos, entrevistando a uno en cada día. Allí en la pantalla aparecerá un semáforo. Este semáforo indica que el candidato tiene 3 minutos para responder a la interrogante que le planteemos. Al cabo de los 3 minutos pasaremos a otra pregunta y así será la dinámica de esta entrevista. Hoy tenemos a Manfredo Marroquín del partido Encuentro por Guatemala. Vamos a empezar de lleno con la entrevista. ¿Cuál es la propuesta en el tema de seguridad que los guatemaltecos queremos escuchar de Encuentro por Guatemala? Bueno, un gusto estar acá y un saludo a toda la audiencia. Y nuestra propuesta de gobierno parte de un principio que creo que es importante mencionarlo porque aplica para todos los temas, para el de seguridad que voy a responder ahora, pero nosotros creemos que el Estado de Guatemala perdió su norte, y por eso vemos que no hay resultados en ningún gobierno, en ninguna área, porque prácticamente se quedó con instituciones que nosotros llamamos en el plan de gobierno como instituciones extractivas, es decir, programas, políticas, instituciones de gobierno que consumen presupuesto, consumen fondos, pero no le devuelven nada a la población en términos de servicios, de resultados. Entonces nosotros el primer planteamiento que hacemos es desmantelar toda esa serie de programas extractivos que nosotros calculamos que puede estar en el rango de entre 3.000 millones a 5.000 millones, que hay que eliminarlos. En el tema de seguridad, por ejemplo, nosotros creemos y estamos planteando que tenemos que sustituir el Ministerio de Gobernación por un Ministerio de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque hoy la función estratégica para la seguridad de los guatemaltecos que hay que fortalecer es la de crear y profesionalizar la Policía Nacional Civil. Esto no se ha logrado porque cada gobierno que entra distrae los fondos en un montón de programas que no atienden esa profesionalización. Y hablando de fondos, ¿hay fondos para hacer esto que usted está proponiendo? Claro. Por ejemplo, la Policía Nacional, por decirte algo, consume el 65% del presupuesto de gobernación, o sea, es la institución más importante de gobernación. Pero gobernación tiene a su cargo, por ejemplo, el Diario de Centroamérica. ¿Qué tiene que haber el Diario de Centroamérica dentro de una política de seguridad? Entonces nosotros queremos que el Ministerio de Seguridad esté exclusivamente dedicado a la policía y a profesionalizar la policía. Eso incluye obviamente la inteligencia policial, sin la cual no se puede combatir efectivamente el crimen. Por ejemplo, sabemos que el 70% de las extorsiones proviene de las cárceles y de las pandillas. Entonces ya sabemos dónde está el problema, pero hoy distraemos los recursos en otras áreas. Otro problema de Guatemala es la falta de oportunidad laboral, el desempleo para miles de guatemaltecos. ¿Cuál es el planteamiento de Encuentro por Guatemala? Bueno, mira, la economía de Guatemala es una economía que crece moderadamente, en promedio 3% en los últimos 20 años. Es estable macroeconómicamente hablando, pero tiene otra cara de la moneda y es que ese crecimiento no alcanza para todos los que viven en Guatemala y los que van naciendo. Entonces necesitamos nuevos motores económicos. Pero, ¿qué ha pasado? Que los motores que funcionan y que nos dan ese pequeño crecimiento de 3% están concentrados en la capital, básicamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Generar nuevos motores en los diferentes territorios del país. Entonces, nosotros estamos hablando de dos temas. Crear esos nuevos motores de desarrollo. Obviamente ahí hay algunos avances de propuestas en las diferentes regiones del país que hay que invertirle para crear las condiciones para que... Perdón, ¿y cómo se crearán los motores de desarrollo? Bueno, básicamente es que el Estado cree las condiciones para que la inversión privada vaya al interior del país. Hoy no va la inversión privada al interior porque no hay carreteras en buenas condiciones, no hay potencia de energía eléctrica para instalar grandes fábricas, por ejemplo, no da la potencia de la energía eléctrica.
actualmente, no hay mano de obra calificada para cualquier cosa que querrás hacer. Entonces el motor de desarrollo se identifica y entonces se van creando las condiciones para que esa inversión, bueno, si la región, por decirte algo, aquí hay una región muy cercana a la capital, San Juan Zacatepeques, digamos, que es un municipio que produce flor, que produce muebles, ya tiene una vocación, pero no tiene las condiciones para exportar muebles, ni flores, ni rosas. Pero si el Estado invirtiera más en eso, focalizadamente, lograríamos tener un polo de exportación de productos que hoy se quedan en el mercado local con bajos precios y no le redundan a la gente en más ingresos, por ejemplo. Bueno, el desempleo, la inseguridad, la falta de servicios de salud, otro tema. ¿Cómo va a afrontar Encuentro por Guatemala a la hora de elegirse como presidente usted, Manfredo Marroquín, el tema de salud, que es muy álgido y de tanta necesidad en el país? Bueno, mira, yo lo que digo es que no tenemos un Ministerio de Salud, sino un Ministerio de la Enfermedad. Porque cuando tú ves cómo se gasta el presupuesto de ese ministerio, te das cuenta que la gran mayoría, entre el 70 y el 80%, se gasta en un funcionamiento que está focalizado en atender la enfermedad, no en prevenirla. Entonces se gasta mucho en medicamento que normalmente se compra sobre el precio real, o sea, ahí hay un negocio para los funcionarios públicos, equipo médico quirúrgico y todo tipo de insumos para los hospitales. Entonces se está atendiendo el efecto, no la causa. Entonces nuestra propuesta es tener una política de prevención de salud e invertir el gasto público y que invirtamos la mayoría del presupuesto en la prevención. Si no invertimos en prevención, siempre vamos a tener una sociedad enferma, en donde va a tener que hacerse cada vez más son hospitales, pero no son necesarios los hospitales si tú previenes las enfermedades. Hoy en día tú vas a cualquier comunidad del interior del país, sobre todo aldeas, no tanto cabeceras municipales, pero aldeas, y vas a ver que no hay, por ejemplo, drenajes, todo está contaminado de basura. ¿Cómo no va a ser eso un foco de contaminación y de enfermedad para los niños, por ejemplo? Entonces la mortalidad infantil, obviamente, por eso tenemos una de las mayores mortalidades infantiles de América Latina. Entonces, si tú no inviertes, por ejemplo, agua, casi el 90% de los municipios donde vamos visitando, la demanda de la gente es agua, no hay agua. ¿Cómo va a haber una población sana si no tiene acceso a ese recurso vital para mantener una higiene, por ejemplo, básica, para no enfermarse? Entonces, el Estado abandonó lo que son sus funciones básicas primarias, que son los derechos consagrados en la Constitución, que es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho al empleo, el derecho al medio ambiente sano. Todos esos derechos se quedaron sin, digamos, recursos, porque los recursos se concentraron en programas que generan ganancia, donde se compran bienes sobrevalorados normalmente, y se concentran en la capital. Por eso todo el interior de la República está abandonado. Nuestra propuesta ahí es muy interesante, la voy a desarrollar tal vez en la próxima. Bueno, y hablando justamente de los derechos, uno de los derechos es el derecho a la educación. El planteamiento de ustedes con Encuentro por Guatemala para llevar adelante la educación de Guatemala, ¿cuál es? Porque a todos los guatemaltecos nos interesa escuchar. Bueno, aquí, al igual que con el tema de las instituciones extractivas, que son las que ahora dominan el Estado de Guatemala, nosotros estamos planteando una nueva modalidad de gerencia del gobierno y de administración del gobierno, que va a aplicar para la educación también. Y vamos a hacer equipo de gobierno, es decir, vamos a tener gabinetes especializados solo para una región del país. Cuando tú lees la Constitución de la República, la ley de regionalización que se emitió justamente con la Constitución, la ley de centralización que se aprobó en el 2002, la ley de los consejos de desarrollo que se aprobó conjuntamente con la Constitución, ahí había una visión de gobierno de construir un Estado de abajo hacia arriba, pero eso nunca se hizo, se quedó en leyes que son letra muerta. Por eso las comunidades migran a la ciudad, a Estados Unidos, porque en sus comunidades no hay opción de nada. Entonces,
Lo que tenemos que hacer es recuperar ese espíritu, usar esas leyes, por eso nosotros estamos hablando de un gobierno territorial, por ejemplo, en la región noroccidente, que es Huehuetenango y Quiché, ahí va a haber un gabinete solo para ese territorio, esos 2 departamentos. Y ahí van los coordinadores de cada ministerio, van a trabajar en función del plan de desarrollo de ese territorio. Entonces, en educación es lo que haríamos, por un lado. Por otro lado, los temas centrales de educación son los mismos de toda la vida, que no se han resuelto en ningún gobierno. Cobertura y calidad. Cobertura, vamos hacia la baja. Este gobierno nos llevó a un 80% de cobertura, cuando habíamos logrado alcanzar por encima del 90%. ¿Por qué? Porque hay unos gobiernos que privilegian unos programas que incentivan la inscripción y después viene otro gobierno que quita esos incentivos y entonces se vuelve a caer la inscripción de niños. Entonces sí tenés que tener coherencia, por eso nosotros apostamos mucho a la focalización. La calidad educativa tiene que ver también con que tiene que haber más libertad para el desarrollo del pensum, porque los niños tienen que estudiar algo que les va a ser útil en la vida, en su vida laboral. Y lo que es bueno en una región, estudiar, no es bueno en otra, porque las vocaciones territoriales son diferentes. Una puede ser turismo, otra puede ser agrícola. Bueno, hemos escuchado las propuestas de Manfredo Marroquín, de Encuentro por Guatemala, en torno a seguridad, empleo, salud y educación. Ahora le damos 3 minutos para que usted dé su mensaje final al pueblo de Guatemala, lo que usted quiera decirnos en 3 minutos. Ahí está la cámara para que usted se exprese. Bueno, yo creo que el tema central de nuestra propuesta de gobierno, cuando hablo de instituciones extractivas, tiene que ver con un pilar que es el principal de nuestra propuesta y es el fin de la corrupción. Nosotros sí creemos que el Estado de Guatemala se desfiguró, ¿verdad? Se desvió de sus funciones constitucionales por la corrupción. Creemos que eliminando todos estos focos que son extractivos, que solo consumen recursos pero no le devuelven nada a la sociedad, vamos a lograr ubicar esos recursos en las funciones esenciales del Estado de Guatemala. Por eso nosotros sí apostamos mucho y tenemos como digamos, un tema transversal la lucha contra la corrupción. Vamos a hacer un gobierno que va a desmantelar todos esos programas y políticas que no generan ningún impacto. Estoy hablando de programas sociales que no son medibles, que invierten mucha plata, pero tú no puedes medir cuál fue el resultado. Programas como el de fertilizantes, que tal vez nació con un buen objetivo, pero en el fondo ahora se siguen gastando millonadas de recursos, pero no hay forma de decir, con esos fertilizantes el agricultor está cosechando 2 o 3 veces más. Mentira, eso no existe. Además de que todo esto se volvió una bolsa clientelar, la mayoría de estos programas, y yo creo que lo que está reclamando el pueblo de Guatemala es empleo. Entonces tenemos que generar programas que se enfoquen en la productividad, en generar esas condiciones por las cuales hoy el inversionista privado no va al interior, porque no hay carreteras, porque no hay suficiente potencia de energía, porque no hay, nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, institutos técnicos vocacionales a nivel municipal, para que ahí los jóvenes aprendan oficios que van a ser los que, digamos, el motor de desarrollo indica que tiene vocación ese territorio. Entonces, no es hablar de propuestas populistas, sino es de tratar de ordenar un Estado que se desvió en sus funciones y que por eso llevamos 30 años de gobiernos fracasados que no pueden dar resultados. Pero nadie habla de darle su origen a ese gobierno que se perdió en el camino. Bueno, esta fue la entrevista, un servicio de los noticiarios Telediario, Noti7, T13 Noticias, TN23 y Radio Cadena Sonora, con el único objetivo de que usted, pueblo de Guatemala, quede informado y conozca las propuestas, los planteamientos de todos los candidatos a la presidencia de este país. Estaremos entrevistando un candidato cada día y hoy fue el turno de Manfredo Marroquín del partido Encuentro por Guatemala.